Gracias por escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Gracias. Ahora sí, pónganse cómodos. Comenzamos con la historia. La maldición de Likal. Orígenes de Likal, la criatura de la Sierra Montañosa de México. Dicen que hay cosas en este mundo que es mejor no nombrar. Criaturas que existen en la frontera entre lo real y lo imposible, al acecho en la oscuridad. El Likal es una de ellas. Antes de que llegaran los colonos, antes de que los primeros caminos se trazaran en la Sierra Madre Occidental y Oriental, los antiguos habitantes hablaban de un ser que se escondía en lo alto de los riscos, en las cavernas que ni los más valientes osaban explorar. No era un hombre. No era un animal. Era algo más. Algo nacido del hambre y la sombra. Las historias cuentan que el Likal era una bestia alada, de casi 3 metros de altura. Su piel era escamosa, rugosa, como la de una serpiente que ha vivido demasiado tiempo. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, como los de un depredador esperando pacientemente a su presa. Sus garras eran largas y filosas, capaces de arrancar la carne con un solo movimiento, y su cabello negro y enmarañado caía como un velo grotesco sobre su rostro deformado. Pero lo peor de todo no era su aspecto. Era su hedor. Un aroma fétido, pegajoso, que se adhería a la piel y la ropa, un olor que recordaba a la carne podrida y al azufre. Se decía que quienes lo olían quedaban marcados, que su pestilencia impregnaba sus almas y los condenaba a ser parias en sus propias tierras. Nadie podía soportar estar cerca de alguien que había sido tocado por el Likal. Las tribus antiguas temían pronunciar su nombre. Si lo hacían, se persignaban o escupían al suelo, como si eso pudiera alejarlos de su destino. Decían que este ser descendía de las montañas en las noches más frías, cuando la luna nueva oscurecía los cielos y el viento ululaba entre los pinos. Nadie estaba a salvo. Pero lo más aterrador del Likal no era solo su aparición o su hedor. Era lo que hacía. Se llevaba a las mujeres, a las niñas, a los niños. Aparecía en las aldeas silenciosamente, como un depredador esperando el momento perfecto. No dejaba rastros, no había signos de lucha. Solo ventanas abiertas, camas vacías y un aire denso, cargado de algo que hacía que la piel se erizara y los corazones latieran con desesperación. Nadie lo veía venir. Con el tiempo, los colonos llegaron y fundaron sus pueblos en la sierra. Trajeron sus propias leyendas, sus propias historias, y poco a poco intentaron olvidar los relatos de Likal. Pero él nunca los olvidó a ellos. Aún esperó en las sombras. Aún observó. Aún escuchó el sonido de las respiraciones dormidas en las casas de madera y piedra. Y cuando llegó la noche adecuada, cuando la niebla cubrió los caminos y el frío caló hasta los huesos, el Likal descendió de nuevo. La primera desaparición, el inicio del terror. En 1923, un pequeño pueblo en las altas sierras comenzó a sufrir una serie de desapariciones. La primera en desaparecer fue María, una niña de 10 años. Se la llevaron en plena noche. No hubo señales de lucha, no hubo rastros, solo su ventana abierta y el viento frío entrando a la casa. Al principio, creyeron que había sido un puma o un secuestro, pero luego, otras niñas y mujeres comenzaron a desaparecer. No había patrón, no había explicación. Solo el silencio sepulcral de la sierra y el terror que comenzaba a instalarse en los corazones de los aldeanos. Los hombres del pueblo hicieron guardias nocturnas, armados con escopetas y machetes, esperando atrapar al responsable. Pero nunca vieron nada. Lo único que algunos afirmaban haber escuchado era el batir de unas alas enormes en la oscuridad, el sonido de algo surcando el cielo nocturno. Otros hablaban de un gruñido bajo y gutural, como si algo enorme y hambriento los observara desde los árboles. Pero nunca lograban ver lo que acechaba en las sombras. La paranoia se extendió como un incendio.
Las madres no dejaban a sus hijas solas ni un segundo. Las puertas se cerraban antes del atardecer y la gente comenzó a susurrar historias de algo inhumano, algo que había despertado en las montañas. Una noche, el padre de María, borracho y furioso, juró que iba a encontrar a su hija. Saldría a los bosques y no regresaría sin ella. Nunca volvió. A la mañana siguiente, los perros encontraron algo cerca del borde del bosque. Una bota destrozada y una mueca de terror marcada en el suelo. Desde ese día, el pueblo supo que algo más grande que un simple animal rondaba las sierras. Y lo peor de todo es que parecía estar eligiendo a sus víctimas. El regreso de las sobrevivientes. Un mes después, 3 mujeres regresaron. Sus rostros estaban pálidos, sus cuerpos cubiertos de heridas infectadas y profundas. Tenían los labios partidos, la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos en unas cuencas negras que parecían pozos sin alma. Caminaban con dificultad, tambaleándose como si no recordaran cómo usar sus propios cuerpos. Pero lo más aterrador era su olor. Un hedor pútrido, como carne podrida mezclada con azufre. Nadie se les quería acercar. Sus propias familias las rechazaron, aterradas por lo que podrían haber traído consigo. Las mujeres se negaban a hablar. Solo se abrazaban a sí mismas y temblaban. Pero una noche, una de ellas gritó en medio de la plaza del pueblo, delirando de terror. Decía que Lical las había llevado a su cueva, que se arrastraba entre ellas con su cola escamosa, que su aliento las hacía vomitar y que sus largos cabellos negros caían sobre sus rostros cuando se acercaba. Decía que sus garras afiladas acariciaban su piel antes de marcarlas para siempre. El pueblo entero las escuchó. Pero en lugar de ayudarlas, sintieron horror. Las mujeres habían sido tocadas por el monstruo. Estaban malditas. Fueron apartadas de la comunidad. No podían regresar a sus hogares, porque sus propias familias las rechazaban. Eran vistas como portadoras de una maldición. Algunos decían que estaban poseídas, que Lical las había usado para traer su presencia al pueblo. Algunos hombres intentaron hablar con ellas, pero las mujeres solo temblaban y sollozaban. Sabían que si decían demasiado, Lical podría volver. Una noche, una de ellas desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Nadie habló del tema. Desde entonces, el silencio se convirtió en la única forma de protegerse. Quienes mencionaban a Lical, quienes recordaban a las víctimas, eran considerados traidores a su propia suerte. La maldición estaba sobre quien osara romper el pacto de silencio. El miedo se convirtió en ley. Los días pasaron, luego los meses, pero el hedor de las mujeres que regresaron nunca desapareció por completo. Era como si la peste de Lical hubiera contaminado el aire mismo del pueblo. Cada noche, los más ancianos se aseguraban de que las puertas estuvieran bien cerradas y que nadie pronunciara su nombre. Pero Lical no había terminado con ellos. El misterio del viento nocturno. Durante los primeros meses tras las desapariciones, el pueblo intentó retomar sus rutinas, pero el miedo había dejado cicatrices profundas. Nadie confiaba en la oscuridad. Las noches se alargaban más que nunca, y el viento que soplaba entre los pinos tenía un sonido extraño, como si susurros se colaran entre sus ramas. El aire frío del atardecer venía impregnado con el mismo olor que las mujeres traían al regresar, un hedor nauseabundo y pegajoso. Las voces en el pueblo, como sombras fugaces, murmuraban que algo estaba viviendo en las montañas. Algo que no se podía ver, pero que estaba siempre ahí, acechando desde las profundidades de los bosques. La paranoia era tal que los aldeanos comenzaban a temer incluso el viento. Temían que los susurros del aire pudieran llevar consigo el eco de Lical. Un hombre, don Ángel, uno de los más viejos del pueblo, comentó una vez que había oído risas macabras en las noches más oscuras. Él las describió como voces que provenían de las cumbres lejanas. Nadie le creyó, pero con el paso del tiempo, las historias se multiplicaron, y muchos aseguraban haber oído también esos ruidos inhumanos en la quietud de la noche.
Algo más allá del viento. Al principio, las desapariciones cesaron. Los aldeanos creyeron que, tal vez, el monstruo se había ido, o que la maldición había perdido su fuerza. Pero cada vez que se acercaba el invierno, cada vez que el viento silbaba con más furia, una extraña sensación de presencia volvía a llenar el pueblo. Las personas comenzaban a mirar por encima del hombro al escuchar el batir de alas en la lejanía. Esa sensación persistió durante años, como una niebla invisible, hasta que la siguiente víctima desapareció, sin dejar rastro. En la madrugada del 31 de octubre de 1926, la joven Isabel fue la siguiente. Nadie vio ni escuchó nada. Solo se dieron cuenta de su ausencia cuando los primeros rayos de sol iluminaron el pueblo. Su cama estaba vacía, la ventana abierta, y el aire aún fresco llevaba consigo una mezcla de olores repulsivos. La búsqueda fue inútil. Los hombres del pueblo recorrieron los bosques durante días, pero no encontraron nada. No había señales de lucha, ni huellas, ni rastros que condujeran a un posible culpable. Lo único que encontraron fueron huellas extrañas, enormes, como las de un animal de patas largas, y dispersas por el suelo, tortuosas y profundas, como si algo pesadísimo hubiera caminado por allí. Algo que no pertenecía a este mundo. La sensación de que el Ical estaba acechando de nuevo se apoderó del pueblo. Las desapariciones se reanudaron. La comunidad intentó organizarse, pero el miedo era tan grande que ni siquiera las armas podían calmar los nervios. Las noches se convirtieron en un calvario, con el aire cargado de tensión, como si una presencia invisible los vigilara desde la oscuridad. Muchos aseguraban que el viento en las montañas ahora traía consigo la amenaza del monstruo alado. Aquella sensación de estar observados, de ser cazados por algo que no podían ver, les helaba la sangre. Las puertas fueron cerradas más fuerte, las ventanas más selladas, pero algo dentro de ellos sabía que no importaba cuán lejos corrieran, el Ical nunca dejaría de seguirlos. La atmósfera está cada vez más pesada, con el miedo constante de ser acechados, mientras las desapariciones reanudan su ciclo. La cueva del Ical. La tensión en el pueblo crecía con cada desaparición. La gente ya no podía vivir en paz. Nadie dormía tranquilo, y los aldeanos se volvían más herméticos y desconfiados. Todos miraban con desconfianza a los recién llegados, a los forasteros, como si en cada rostro pudiera estar el monstruo disfrazado. Los hombres se armaban hasta los dientes, y las mujeres se mantenían dentro de sus casas, temerosas de que la oscuridad de la noche las devorara. El viento que soplaba entre los pinos ya no era un simple susurro, sino un recordatorio constante de que el Ical estaba cerca, vigilante. La desaparición de Isabel había sido un golpe fatal para la moral del pueblo. Pero lo más aterrador de todo fue el hallazgo que hizo uno de los cazadores en las colinas, un mes después. Se llamaba Felipe, un hombre fuerte y temerario, conocido por su valentía, pero al igual que los demás, plagado de miedos nocturnos. Mientras cazaba, se desvió por un sendero poco conocido, uno que jamás había sido explorado. Sabía de las leyendas, pero como todos los demás, las había descartado como simples historias antiguas, adornadas con miedo. Pero esa tarde, cuando se adentró en una zona oculta entre los árboles, vio algo que le heló la sangre, una enorme caverna. Estaba ubicada en un acantilado, y su entrada era oscura como la boca de un infierno olvidado. A lo lejos, entre la maleza, notó algo inusual, huellas gigantescas, como las que había visto junto a la cabaña de Isabel. Felipe se acercó, con el corazón latiendo desbocado. Al principio, no vio nada, pero algo dentro de él le decía que algo lo observaba. Un paso más, y sus ojos encontraron lo impensable, la cueva del Ical. La entrada de la cueva estaba rodeada de marcas de garras profundas, como si una bestia gigante hubiera rasgado la tierra y las piedras. El aire que salía de la cueva era denso, cargado con un hedor nauseabundo, el mismo que todos reconocían, el mismo que acompañaba a las mujeres que habían regresado. Felipe, temblando de terror,
Decidió entrar. No se sentía capaz de volver al pueblo con las manos vacías. Avanzó por un angosto túnel, su linterna iluminando las paredes mojadas de la cueva. A medida que se adentraba, el aire se volvía cada vez más pesado, y el hedor parecía volverse aún más asfixiante. Escuchó susurros distantes, como si algo moviera las sombras. Pero lo peor estaba por venir. De repente, a lo lejos, vio los restos de lo que una vez habían sido sus compañeras desaparecidas. Sus ojos, ahora vacíos y vidriosos, reflejaban una expresión de horror congelada en el tiempo. Sus cuerpos estaban esparcidos por la cueva, rotos, desmembrados, como si el Ical los hubiera dejado allí como trofeos de una caza macabra. Felipe sintió una presión en el pecho, como si la cueva misma estuviera viva, respirando. Fue entonces cuando escuchó un gruñido bajo y gutural que retumbó en las paredes, seguido de un batir de alas gigantescas. Giró rápidamente hacia la oscuridad, y en ese momento, vio los ojos amarillos del Ical. Brillaban como dos faros en la penumbra, observándolo con un hambre insaciable. El monstruo se lanzó hacia él, sus garras rasgando el aire, y el último sonido que escuchó Felipe fue un rugido ensordecedor, antes de que la oscuridad lo tragara por completo. Cuando el sol salió esa mañana, el pueblo se despertó con la noticia: Felipe había desaparecido. Esta vez no había huellas, no había rastro. Solo quedaba una extraña brisa que recorría las calles, como si el viento mismo estuviera buscando algo o alguien. Con el tiempo, algunos sobrevivientes del pueblo contaron sus relatos de esa cueva, pero pocos se atrevían a hablar de lo que realmente había dentro. Algunos decían que el Ical no solo tomaba a las víctimas, sino que las usaba como guerreros en su ejército de la oscuridad. Nadie estaba seguro de cómo o por qué, pero las desapariciones continuaron, y el miedo se apoderaba de todos. El Ical nunca dejó de esperar. El cuerpo del guerrero desaparecido. El miedo se apoderaba del pueblo con cada nueva desaparición, pero lo más extraño fue lo que ocurrió después de la desaparición de Felipe. La oscuridad que envolvía la sierra se había vuelto más densa, como si el propio aire estuviera impregnado de terror. La gente ya no podía dormir en paz. Durante las noches, los hombres se apostaban en las afueras del pueblo, con la esperanza de cazar al monstruo que había arrastrado a tantos a su cueva infernal. Pero no era solo el Ical lo que los aterraba, algo más parecía estar acechando desde las sombras. Un mes después, en las primeras horas de la mañana, dos hombres que patrullaban el borde del bosque encontraron algo espantoso: un cuerpo mutilado colgado de un árbol, suspendido a varios metros del suelo. Era el cuerpo de Felipe, pero estaba diferente. Su rostro estaba completamente desfigurado, como si la piel se hubiera desintegrado por la acción de un veneno de algún tipo. Sin embargo, lo que aterraba aún más era lo que llevaba puesto: una armadura de piel extrañamente tallada, como si una bestia hubiera trabajado la piel con sus propias garras. Lo que más sorprendió a los hombres fue la marca en el pecho de Felipe. Un símbolo que parecía grabado con fuego, similar a un antiguo tótem de las tribus de la región. La marca era el mismo símbolo que se había visto en los restos de las mujeres desaparecidas, y lo peor de todo era que el cuerpo de Felipe no estaba del todo muerto. A pesar de su apariencia desfigurada, el hombre aún mostraba signos de haber estado vivo, como si el Ical lo hubiera transformado en algo más. Los aldeanos no pudieron explicar lo que encontraron, pero algunos empezaron a hablar de una malformación extraña que ocurría en las víctimas después de ser llevadas a la cueva. Decían que el Ical no solo cazaba a las personas, sino que las convertía en sus sirvientes, una especie de ejército de monstruos que acechaban en la oscuridad, esperando la señal del Ical para atacar. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió después de que el cuerpo de Felipe fue enterrado. Esa misma noche, un grito desgarrador se escuchó en el pueblo. Era un grito de angustia y terror, un sonido que heló la sangre de los aldeanos. Algunos dijeron que Felipe había regresado. Otros, aterrados, afirmaron que era el eco del Ical, buscando venganza por lo sucedido. Al día siguiente, al amanecer,
el pueblo despertó para encontrar que varias personas más habían desaparecido. Nadie sabía si Elical las había llevado, o si ahora eran ellos quienes se habían convertido en piezas más de su macabro ejército. Sin embargo, un grupo de valientes decidió ir en busca de respuestas. Sabían que si no enfrentaban al monstruo, si no descubrían el misterio de los guerreros caídos, nunca habría fin para las desapariciones. La noche antes de que partieran, los aldeanos escucharon de nuevo el batir de alas en la oscuridad. Pero esta vez, no era el viento. Era el sonido de algo gigantesco moviéndose en las sombras, algo que se acercaba rápidamente al pueblo. Nadie podía ver qué era, pero todos sabían que Elical estaba cerca, y que la horrible marca en el cuerpo de Felipe era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. Al final, la sierra misma parecía haber tomado vida, como si el viento, los árboles y las sombras estuvieran todos bajo el dominio de Elical. El pueblo estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La atmósfera se intensifica al revelar el cuerpo de Felipe, transformado por la criatura, y la sensación de que Elical ha comenzado a convertir a las víctimas en sus propios soldados. Esto deja a los aldeanos con la sensación de que ya no están luchando solo contra el monstruo, sino contra una fuerza mucho mayor que los está absorbiendo poco a poco. La caza de Elical. La angustia que dominaba al pueblo ya no era solo un sentimiento pasajero, se había convertido en una constante palpable. Los hombres, antes valientes y llenos de esperanza, ahora caminaban con la cabeza baja, sin respuestas. La desaparición de Felipe, con su cuerpo marcado y transformado, había hecho que incluso los más escépticos comenzaran a temer lo impensable. Elical no solo cazaba a las mujeres y niños, sino que ahora los convertía en algo mucho peor, sus esclavos, sus guerreros, su ejército de sombras. Pero había algo más que comenzó a nublar las mentes de los aldeanos, la sensación de que Elical no solo estaba cazando en las noches, sino que acechaba durante el día. Sus ojos amarillos brillaban en los rincones más oscuros de sus casas, y la presencia de la criatura se hacía sentir incluso cuando el sol aún se mantenía alto en el cielo. Nadie sabía cuándo ni cómo atacaría, pero sabían que el monstruo ya no solo pertenecía a la oscuridad. Había tomado el control del pueblo entero. Fue entonces cuando un pequeño grupo de hombres decidió salir en busca del monstruo. Sabían que si no actuaban ahora, el terror no dejaría de expandirse. Se armaban hasta los dientes con todo lo que podían encontrar: hachas, machetes, rifles oxidados, y una determinación que solo el miedo más profundo podía provocar. Los más ancianos les advertían que no se adentraran más allá de los caminos conocidos, que no intentaran desafiar a Elical, pero su valentía superaba la lógica. Era ahora o nunca. En esa noche, bajo la tenue luz de las estrellas, los hombres se adentraron en los bosques. La sierra, con su manto de pinos y sombras, parecía tragárselos a cada paso. El aire se volvía cada vez más denso, cargado de un olor sulfuroso que los hacía sentir como si estuvieran caminando dentro de un sueño sombrío. Sabían que la cueva de Elical estaba cerca. Habían seguido las huellas del monstruo hasta los rincones más profundos de la montaña, y aunque el miedo los invadía, la idea de que quienes quedaran atrás sufrirían el mismo destino los mantenía en pie. Tras varias horas de caminar a través de la maleza espesa, los hombres llegaron a un claro. En el centro, iluminado por la luz de la luna, se alzaba una enorme roca, y dentro de ella, la entrada a una cueva oscura. A medida que se acercaban, los pasos se volvían más silenciosos, como si el mismo lugar les pidiera que no interrumpieran su siniestro ciclo. El hedor era insoportable, y los hombres comenzaron a sentir una presión en el pecho como si algo los estuviera observando, evaluando sus intenciones. Pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido sordo y violento retumbó desde lo más profundo de la cueva. Fue un sonido que nadie podía describir con palabras, un rugido infernal que hacía que las entrañas se retorcieran. Elical estaba cerca. De pronto, una figura gigantesca se lanzó hacia ellos desde las sombras. Sus ojos amarillos brillaron, más intensos que nunca,
y su cuerpo alado surcó el aire con una velocidad imposible. El monstruo se lanzó a la carga, y sus garras afiladas destrozaron la carne de uno de los hombres en un solo golpe, mientras los demás retrocedían con desesperación. El Ical no era solo una bestia de pesadilla. Era una fuerza de la naturaleza. Cada golpe de sus alas causaba una presión tal que dejaba a los hombres sin aliento. Cada rugido de su garganta parecía sacudir la tierra misma. Sabían que no podían ganarle en combate directo. Era imposible. Pero en medio del caos, uno de los hombres, José, logró disparar su rifle. El proyectil alcanzó al Ical, pero la criatura ni siquiera se detuvo. En su lugar, giró hacia él con una rapidez aterradora y, con un solo movimiento, desgarró su torso. Los demás, aterrados, huyeron hacia el bosque, dejando atrás el eco de los gritos y el sonido de las alas que batían en la oscuridad. Los sobrevivientes corrieron hasta perder el aliento, sabiendo que no podían ganar. La caza del Ical había sido un fracaso rotundo. Nadie había regresado con vida, y el miedo, aún más palpable, se había instalado en las entrañas del pueblo. A partir de esa noche, ya no se habló de más cacerías, de más valentía. La sierra se tragó a los hombres y sus sueños, y el Ical siguió siendo un mito aterrador que se respiraba en cada rincón del pueblo. Nadie más se atrevió a desafiarlo. La historia aumenta la tensión con la caza fallida del Ical, mostrando la fuerza inhumana de la criatura y la desesperación de los hombres que intentan enfrentarse a algo mucho más allá de sus capacidades. El fracaso de la caza refuerza la imposibilidad de vencer al Ical, dejando claro que la criatura no es solo un monstruo, sino una presencia indomable, incontrolable. El último aliento del pueblo. La tragedia de la caza fallida fue solo el principio de una espiral descendente para el pueblo. La noticia de la muerte de los hombres que se atrevieron a desafiar al Ical se esparció como un virus, y con ella, el último atisbo de esperanza se extinguió por completo. La sierra no solo había reclamado sus vidas, sino que había dejado atrás una marca imborrable de miedo y desesperación. El Ical ya no era solo un mito. Era una realidad tangible, una presencia que observaba desde las sombras y que había demostrado con creces su poder destructivo. Con la muerte de los valientes y la huida de los aldeanos que aún quedaban, el pueblo cayó en un silencio mortal. Nadie se atrevió a salir después del atardecer. Las puertas de las casas se cerraban con más fuerza, y las luces titilaban en las noches, como si cada hogar estuviera esperando el momento de ser devorado por la oscuridad. En las calles ya no se escuchaba el bullicio de los niños ni las risas de las familias, sino el crujir de las maderas viejas y el susurro del viento, que arrastraba consigo un aroma extraño, nauseabundo, como si el Ical estuviera siempre al acecho. Las desapariciones continuaron. Unos pocos, los más valientes, intentaron escapar, pero fueron encontrados muertos en las montañas, mutilados y con marcas de garras profundas en sus cuerpos, como si el monstruo estuviera jugando con ellos. Aquellos que se quedaban en el pueblo, atrapados por el terror, sabían que no podían salir, pero tampoco podían quedarse. El Ical estaba cerca, siempre cercano, observando con esos ojos amarillos que brillaban como luciérnagas en la oscuridad. El aire enrarecido que dejaba la presencia de la criatura se había asentado sobre el pueblo, y el hedor de azufre y carne podrida seguía impregnando todo, volviéndose parte del paisaje. No era un simple olor, sino una sensación de putrefacción, una marca de lo que había sido y lo que aún quedaba por venir. Los más viejos ya no dormían. Se mantenían en vigilia, esperando el inevitable desenlace, mientras las almas de las víctimas deambulaban en las sombras, atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Una noche, un solitario anciano, el último de los que aún se atrevían a recordar, salió al centro del pueblo. En su rostro se reflejaba el cansancio de años de sufrimiento, y en su pecho, un pesar tan profundo como la tierra misma. Con una voz quebrada, murmuró al aire: «Ya nada puede salvarnos. El Ical nos ha marcado. No hay escape». Y justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar la sombría aldea,
Elical apareció una vez más. Nadie lo vio llegar. Su presencia fue anunciada solo por el sonido de sus alas batiendo contra el viento, una amenaza casi imperceptible, pero mortal. El anciano, con el corazón encogido, sintió su mirada fija en él. Y aunque Elical no lo atacó, su simple presencia fue suficiente. El miedo lo consumió por completo, y en ese momento, el hombre cayó muerto, no por las garras del monstruo, sino por la pura desesperación. El terror había vencido su voluntad. El pueblo quedó vacío. No quedó un solo sobreviviente. Elical había cumplido su propósito, y con su última víctima, la aldea cayó en el olvido. Las montañas volvieron a ser suyas. El viento ya no traía risas ni murmullos, solo la silencio mortal de la muerte. Elical desapareció en la niebla, perdiéndose en los rincones más oscuros de las sierras, pero su legado de terror quedaba grabado en la historia. Nadie se atrevió a hablar de él, nadie se atrevió a recordarlo. El pueblo había sido marcado. El pueblo, al borde de la desaparición, refleja el poder definitivo de Elical. La criatura no solo es una fuerza física, sino que también destruye la moral y la voluntad de quienes la enfrentan, convirtiendo la desesperación en su mayor arma. El pueblo se convierte en un lugar sin esperanza, completamente consumido por el miedo. Ahora, Elical ha ganado, y con ello, su leyenda se perpetúa en la oscuridad. El legado de Elical. Con el paso de los años, la leyenda de Elical se convirtió en un murmullo lejano, casi olvidado, pero su sombra nunca se disipó por completo. Aunque el pueblo y sus alrededores fueron finalmente deshabitados, el terror que la criatura había sembrado dejó una huella imborrable en las montañas. Los que se atrevieron a aventurarse cerca de la sierra, o incluso aquellos que simplemente pasaban por los antiguos caminos del pueblo, hablaban en voz baja de la maldición que acechaba en la tierra, como si el viento mismo murmurara su nombre en cada rincón. Elical, aunque ya no cazaba de manera visible, permanecía en la memoria colectiva. Había marcado no solo a las víctimas que dejó atrás, sino a las generaciones venideras. Nadie que hubiera oído su historia o conocido los horrores de esa época podía escapar de su influencia. Muchos decían que cuando la niebla se levantaba en las primeras horas del amanecer, se podían escuchar sus alas batiendo suavemente en la lejanía, como si estuviera acechando, esperando su siguiente víctima. A medida que las décadas pasaban, las historias se distorsionaron, y la gente comenzó a hablar de Elical como si fuera solo una leyenda más. Los jóvenes se burlaban, desestimaban los relatos de los viejos, considerándolos supersticiones. Pero aquellos que aún recordaban, aquellos que crecieron escuchando sobre el monstruo de las sierras, no podían olvidarlo, aunque quisieran. Sabían que Elical no estaba muerto. Sabían que nada realmente moría en las montañas. En los pueblos cercanos, se decía que cada cierto tiempo, una nueva desaparición ocurría, siempre en la misma época del año, siempre cuando las noches eran más oscuras y el viento aullaba entre los pinos. Nadie jamás vio al monstruo, pero muchos afirmaban haber sentido su presencia. Decían que el aire se volvía denso, que las sombras parecían moverse por sí solas, y que el hedor de su presencia, ese nauseabundo olor a carne podrida y azufre, comenzaba a recorrer las aldeas como una plaga invisible, impregnando todo a su paso. Algunos pocos intentaron investigar. Un grupo de científicos, intrigados por las historias locales, se aventuraron en la sierra en los años 50, buscando pruebas de la criatura. Lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, fue aún más perturbador. No había rastro de vida en las cavernas donde Elical se había dicho que se refugiaba. Pero al entrar en sus profundidades, uno de ellos, el más joven, desapareció sin dejar rastro. El resto, aterrados, huyeron antes de que el aire se volviera irrespirable, como si algo invisible los estuviera acechando. Elical nunca fue capturado, nunca fue destruido. Pero su historia no quedó en el olvido. En algunos pueblos, especialmente en las aldeas cercanas a la sierra,
Los niños todavía se cuentan historias sobre el monstruo alado que merodea por la oscuridad. Aunque muchos lo tildan de cuento para asustar a los pequeños, siempre hay un aire de misterio que persiste. ¿Y si es cierto? ¿Y si el Ical sigue acechando en las montañas, esperando a que alguien se atreva a desafiarlo una vez más? El legado del Ical persiste no solo en las historias, sino en el aire mismo, en la memoria de quienes vivieron el horror. No es solo una criatura, es un recordatorio de que el miedo es eterno, de que lo que acecha en las sombras nunca se va por completo, siempre esperando para regresar cuando menos se espera. La sierra nunca será la misma, y aquellos que se acercan a ella siempre sentirán esa presencia invisible, ese ojo amarillo que los observa desde la oscuridad. El Ical, aunque tal vez solo sea una sombra en la historia, sigue vivo en la mente de todos los que alguna vez escucharon su nombre. Y mientras haya gente que se atreva a adentrarse en las sierras o simplemente murmure su nombre en la oscuridad, la maldición del Ical seguirá viva, esperando su próximo despertar. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas. En la sección de comentarios esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Gracias.